¿Has intentado dejar de fumar 3 veces, 4, 5 o más? Y siempre acabas volviendo al cigarrillo. Si te reconoces en esto, hoy quiero contarte qué está pasando dentro de tu cerebro cada vez que recaes y por qué la clave está en algo en lo que creo que no se habla suficiente. Una ventana, una fracción de segundo donde se decide todo. Soy la doctora Rita Kopečná, soy neumóloga y ayudo a dejar de fumar reentrenando los circuitos del hábito en el cerebro. Llevo más de 15 años viendo pacientes en mi consulta que llegan con la misma frase. Doctora, es que no puedo. Lo he intentado todo. Las pastillas, los parches, hipnosis, etc. Y casi siempre, sí es verdad, han intentado muchas cosas, menos cambiar el enfoque, reentrenar el circuito. En los próximos minutos te voy a explicar 3 cosas que está pasando en tu cerebro cada vez que recaes y por qué la recaída no es un fracaso, sino información. Y cuál es la ventana entre impulso y acción, donde se decide si vuelves a fumar o no. Empecemos por algo importante. La recaída no es tu enemiga. Las revisiones más serias que existen sobre dejar de fumar, las revisiones Cochrane, muestran que hasta el 75% de las personas que lo intentan con la mejor medicación disponible recaen al cabo de un año. Y entre quienes lo intentan sin ningún tipo de apoyo, la cifra es más de 90%. Escúchalo otra vez. Muchas personas recaen y eso lleva décadas siendo así. Hay otro dato que quiero que tengas en mente. Los estudios más rigurosos estiman que la persona promedio necesita entre 6 y a veces hasta 30 intentos antes de dejar de fumar, de forma definitiva. Entonces, si llevas 4 o 5, no eres la excepción. Está descrito, está dentro en las estadísticas. La mayoría de los intentos fallidos tiene ese patrón. Dejas de fumar, aguantas unos días, notas el mono, acumulas tensión, aparece un disparador como por ejemplo una discusión, un café, un final de una comida y concluyes que el problema es tuyo, que no eres capaz. Pero no. Lo que no has hecho es reentrenar el circuito. Y eso es una buena noticia, porque un circuito sí se puede reentrenar, paso a paso. Lo que pasa que es un trabajo en el que apenas se habla. Antes de meterme en el circuito, quiero que entendamos una cosa importante. Cuando alguien intenta dejar de fumar con parches, chicles o una aplicación y recae, no es que esos tratamientos no sirvan. Yo creo que sirven. Yo la medicación para dejar de fumar receto en la consulta. Reduce el componente físico de la abstinencia. Pero es que el problema es otro. Esos tratamientos tocan solo una parte, la punta. Lo que se ve por encima del agua es la dependencia física de la nicotina. Es real, existe y se puede tratar farmacológicamente. Pero por debajo del agua hay mucho más. Y es ahí donde se decide si vuelves a fumar. Hay la capa emocional, el estrés, la ansiedad, el aburrimiento, que resolvías o resuelves con el cigarrillo. Los automatismos, los circuitos grabados durante años de repetición. La identidad, cuando dices, es que yo soy así, yo soy fumador, soy fumadora. Y los críticos internos, las voces que te sabotean, como diciendo, por uno no pasa nada, total, ya he fallado, ya puedo seguir fumando, comprarme un paquete. La nicotina es la punta, todos los demás está debajo, no visible. Y te voy a contar algo que veo cada semana en la consulta. Llegan pacientes que me dicen, doctora, yo he probado todo, las pastillas, los chicles, los parches, y es que no me funciona nada. Pero luego cuando hacemos la entrevista clínica con calma, muchas veces me doy cuenta de que en su caso particular la dependencia física a la nicotina es mínima. Porque si pueden pasar un día entero sin fumar, sin ningún síntoma físico importante, es que lo suyo no estaba en la punta, estaba en las capas de abajo del iceberg, en el automatismo, en la identidad, en lo que hacían con el estrés, por ejemplo.
a esas personas los fármacos no les iba a resolver el problema. No porque la medicación falle, porque no estaba indicada en su caso. Y por eso a veces me da un poco rabia, ¿no? Cuando escucho, quiero dejar de fumar, voy a pedir a mi médico las pastillas. Como si esto fuera una ecuación simple. Pero es que yo creo que no lo es. Cada persona tiene un iceberg distinto, con capas distintas. Y el trabajo, creo, de médico honesto es identificar cuáles son las capas que tú tienes comprometidas antes de elegir el tratamiento. Hoy vamos a bajar el iceberg entero y empezamos con la capa más grande, los automatismos. ¿Qué es ese circuito de que te hablo? Es un automatismo, una acción que tu cerebro ha repetido tantas veces que acaba lanzándola casi sola. No la decides paso a paso, simplemente ocurre. Te pongo un ejemplo que yo misma viví. Hace un tiempo, cuando cambié del hospital, durante unas semanas al principio, muchas mañanas iba conduciendo por la autopista pensando en mis cosas, aunque estaba atenta a la carretera, y de repente me daba cuenta de que había cogido el desvío hacia mi antiguo hospital. Pero es que no lo había decidido antes. Mi cerebro simplemente ejecutó el programa que había repetido cientos de veces previamente. Con fumar pasa algo parecido, ¿no? Cuando una persona fuma durante años, 5, 10, 15, 20, 30, no está tomando una decisión consciente cada vez que enciende un cigarrillo. Está ejecutando un programa automático que su cerebro ha grabado miles de veces. Hagamos la cuenta, por ejemplo, si has fumado unos, digamos, 15 cigarrillos al día durante 20 años. Esos son más de 100.000 cigarrillos. Si has fumado más o llevas más años, estamos hablando pues a veces más de 150.000, 200.000 repeticiones del mismo gesto, en los mismos contextos, con las mismas emociones. Y tu cerebro no ha aprendido a fumar, tu cerebro ha aprendido asociaciones. Café, cigarrillo. Estrés, cigarrillo. Pausa, descanso, cigarrillo. Y esas asociaciones se han consolidado en los circuitos del hábito y la recompensa. Es una red en la que participan pues, los ganglios basales, la ínsula, la que traduce las señales del cuerpo en deseo, y la corteza prefrontal. No es solamente una zona, es un circuito que se ha grabado con cada repetición. Y por eso cuando llega el disparador, por ejemplo, el café después de comer, la llamada estresante, estás en una terraza con los amigos tomando algo, ¿no? Tu mano va directamente al paquete antes de que tú lo pienses, porque tú no sientes que estás eligiendo, sientes algo y ya ibas en marcha. Y algo importante, que muchas recaídas ocurren pronto, en los primeros días, semanas, pero el riesgo no desaparece cuando pasa lo más duro, ¿no? Luego en otros vídeos podemos hablar de las etapas que tenemos cuando dejamos de fumar. Como el riesgo de recaer hay hasta meses después de dejar de fumar, por eso esto no va solamente de aguantar al principio, va a reentrenar el circuito a largo plazo. Y aquí viene la parte que yo creo que cambia mucho, que es entre el impulso, ese chispazo automático que te lleva hacia el cigarrillo, y la acción, el momento en que enciendes el mechero, hay una fracción de segundo, un instante pequeño, pero real. Y en ese instante, tu sistema automático ya se ha disparado, pero tu sistema consciente todavía puede entrar. Y aquí es la pieza yo creo que nos habla mucho, ¿no? Ese hueco se puede entrenar, se puede aprender a detectarlo antes, se puede aprender a no reaccionar de forma automática. ¿Cómo se hace? Pues no solamente con fuerza, y sobre todo con atención entrenada, aprendiendo a notar el impulso cuando empieza antes de que el gesto se complete. Yo con mis pacientes entrenamos esta parte con diferentes ejercicios pues, de respiración
volviendo a los sentidos, y es entrenable pues igual como se entrena un músculo cuando vas al gimnasio. Y igualmente, como no esperas ir al gimnasio una vez y ver tu músculo crecer, esto es lo mismo, se trata de repeticiones. Porque cuando aprendes a entrar en ese hueco, ocurre algo que mis pacientes a veces me describen casi como con las mismas palabras, ¿no? Que sienten el impulso, respiran, hacen alguno de estos ejercicios y muchas veces descubren que no necesitan obedecerlo. El impulso sigue ahí, cada vez más debilitado, pero ya no manda igual. Y no es porque estén aguantando, porque aguantar agota, sino porque algo se ha movido dentro. El circuito viejo deja de ser el único camino y sin reforzarse empieza a debilitarse. A veces lo explico así en la consulta, ¿no? Tu cerebro es como un bosque, el cigarrillo ha ido abriendo una autopista dentro de ti, como cigarrillo tras cigarrillo. Cuando empiezas a entrenar la ventana, abres un sendero nuevo y al principio es apenas una huella, un caminito pequeño, pero con cada repetición este caminito se hace más grande, después una carretera, después una autopista. Y la autopista vieja, la del cigarrillo, deja de pisarse y el bosque la va cubriendo, va desapareciendo. Si estás en el punto de haber recaído varias veces, quiero que te lleves esto. No estás roto ni rota. No te falta nada que los demás tienen. Simplemente estás utilizando una estrategia que no está diseñada para resolver el problema que tienes. Cambiar el cigarrillo sin cambiar el circuito es como pintar por encima de una grieta. La grieta sigue ahí. Si lo que he contado te ha hecho clic, te he dejado en la descripción el enlace para descargar gratuitamente el primer capítulo de mi libro, Dejar de fumar con método D, y ahí te explico con más detalle cómo se trabaja cada capa y cómo se entrena esa ventana. Y si quieres seguir profundizando conmigo, suscríbete al canal. En el próximo vídeo vamos a entrar en una capa clave, la identidad. Porque la frase yo es que soy fumadora, es que yo soy así, yo siempre voy a fumar, puede mantenerte atrapada más tiempo de lo que crees. Y cómo empezar, vamos a ver cómo empezar a cambiarla. Nos vemos en el próximo vídeo.